Bueno, profe, aquí está el problema. Aquí para calcular el momento de inercia de cada figura, tenemos que primero calcular la del momento de inercia de X, después calculamos la de Y, está la de y por último calculamos el momento de inercia en Z. Para calcular el momento de inercia en X, tenemos que sumar el momento de inercia de las cuatro figuras. Aquí está. Y aquí es el procedimiento de la primera, el momento de inercia en X respecto a la figura 1, es el momento de inercia de x1 respecto a la figura 1, más la masa 1 por la distancia de x1, que es conforme está el centro de la masa, conforme al plano, al origen del plano. Y aquí sustituyendo, según la fórmula para un cuadrado, es 1/12 de la masa, que en este caso es 0.2, por la distancia, que es la distancia h, que son 120. Y aquí más la masa por la distancia de x1 respecto al plano, que es esta distancia de aquí respecto a aquí, ¿sí? Que sería esta la más corta, por eso son 60, y aquí está 60. Y aquí me dio 960 kilogramos. Lo mismo es para IX2, solamente cambia el 1/12 por un 18avo, que es para los triángulos. Este es X2, que es el triángulo. Se supone que debería ser rojo, pero es cafecito. La masa es de 0.150 kilogramos, como aquí nos dice la tablita. 0.150. Multiplicamos después por la distancia, que son 120. De aquí a aquí, que es esta 120. Mide lo mismo que el cuadrado. Más la masa por la distancia respecto de x2 al eje x. Aquí está la masa, 0.15 y 40 milímetros, que es de aquí respecto a este eje x, que en este caso son dos cuadritos, por eso son 40. Y aquí me dio 360 kilogramos. Y es lo mismo para el momento de inercia en la figura 3, que es en esta. Sí, lo único que cambian son los valores. 20 milímetros al cuadrado más 0.125 por 80 milímetros al cuadrado. Aquí 80 milímetros es por la distancia que hay del punto del centro de la masa respecto al eje X. Y aquí me dio 900. Aquí después saqué el momento de inercia en X respecto a la figura 4 y me dio 5880. Aquí ya volví a utilizar el 1/12 porque la cuarta figura es un cuadrado. La masa es de 175 kilogramos y la distancia de altura son 120. Lo elevamos al cuadrado, como aquí dice la fórmula. Y lo multiplicamos por la masa y por la distancia de x de x1 respecto al eje x, que son 180. Y aquí me dio 5880 kilogramos por milímetro cuadrado. Ya hice la suma de todos de momento de inercia en x1, x2, x3 y x4, y me dio un total de 8100 kilogramos por milímetro cuadrado. Para calcular el momento de inercia en Y, se tienen que sumar los cuatro momentos de inercia de las cuatro figuras. En la figura 1, en la figura 2, figura 3 y la figura 4. Primero empecé con la figura 1. Aquí lo hice un poco más junto porque pensé que no iba a alcanzar, pero al final sí me alcanzó el espacio. Es el momento de inercia en Y1 respecto a la figura 1 más la masa 1 por B, que es la base de Y1 al cuadrado. Aquí usamos un doceavo porque la primera figura es un cuadrado y la fórmula del cuadrado dice que es un doceavo por la masa por la distancia de la figura al cuadrado más la masa por la distancia respecto
al centro de la masa respecto al eje. En este caso, como estamos examinando el eje de las y, pues es respecto al eje y. ¿Sí? Y aquí simplemente sustituí valores, un doceavo por la masa, por la distancia del triángulo, más la masa por la distancia del centroide del triángulo al eje de las y, que en este caso me dio 60. ¿Sí? Digo, al cuadrado, no, es el cuadrado de esto. Sí. Y me dio 960 kilogramos por milímetro cuadrado. Ya aquí para calcular el momento de inercia respecto a y en la figura 2, ya simplemente puse en vez del 12, puse un 18 y empecé a sustituir valores. Fue la misma fórmula, lo único que cambia es un 18 por la fórmula del triángulo. Ya puse la masa, la distancia del triángulo elevado al cuadrado más la masa por la distancia que tiene el centroide del triángulo respecto al eje de las y aquí es 180. Y aquí me dio 5130 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Lo mismo hice respecto a la figura 3, utilicé el mismo un 18 porque también es un triángulo. La masa, que en este caso es de 125 por 180, que es la distancia, más la masa por la distancia que hay del centroide al eje de las y, que en este caso es 140 milímetros. Y el resultado fue 7425. Aquí para la figura 4 hice lo mismo, nada más que utilicé el 1/12 porque vuelve a ser cuadrado. Lo multipliqué por la masa y por la distancia que tiene, más la masa por la distancia que tiene el centroide del cuadrado respecto al eje de las y, que en este caso son 210 milímetros cuadrados, y me dio 8190 kilogramos por milímetro cuadrado. Al final hice la suma, lo sumé respecto a la figura 1, a la figura 2, a la figura 3, a la figura 4, y me dio un total de 21.705. Para calcular aquí el momento de inercia en Z, lo que hice fue sumar el momento de inercia en Z respecto a la figura 1, a la figura 2, a la figura 3 y a la figura 4. Aquí para sacar el momento de inercia de la figura 1, tuve que sacar el momento de inercia de Z1 respecto a la figura 1, del centroide en Z1. Y esto me dice que es la masa por la distancia de Z1 elevado al cuadrado. Y esto si lo sustituyo, me dice que es un doceavo, lo utilizamos un doceavo porque la figura es cuadrada, por la masa, y aquí sale B1 más H1 elevadas al cuadrado. Esto sale porque nos pide esta distancia. Y para calcular esta distancia es la base al cuadrado, que es esto, por la altura al cuadrado, que sería esto. Y de ahí sale esta distancia. Le voy aquí. Más la masa por la distancia en Z1 elevado al cuadrado. La distancia de Z1 respecto al eje de las zetas. Por ejemplo, aquí estaría mi Z1, estaría apuntando hacia nosotros y aquí está el origen del plano. También aquí Z1 saldría hacia nosotros. Y la distancia más corta sería esta. Y es por eso que aquí usamos el centroide como referencia. Y aquí utilizamos estas medidas de aquí así. En este caso van a ser 60 en el eje de las x al cuadrado más 60 en el eje de las y al cuadrado. Y aquí lo tenemos, 60 al cuadrado más 60 al cuadrado. Nada más lo que hice aquí fue sustituir la masa, la distancia en el eje de las zetas elevado al cuadrado más la masa por la distancia respecto al centroide de Z1. Me dio 1920. Y lo que hice fue igual para todas las demás, simplemente nada más cambiaba el 1/18 si es que era triángulo y un 12 si es que era cuadrado. Igual sacaba el centroide de cada uno y respecto al eje Z le sacaba ahí el teorema de Pitágoras y te ocupaba estas dos medidas, que es la base respecto al centroide y la altura respecto al centroide elevadas al cuadrado.
Y de aquí me da cada uno, me dio 5.490, 8.325 y 14.070. En total sumé el momento de inercia en la figura 1, 2, 3 y 4 y me dio un total de 29.805. Y ya aquí puse todos los resultados. El momento de inercia en X de 8.100 kilogramos por milímetro cuadrado. El momento de inercia en Y es igual a 21.705 kilómetros por milímetro cuadrado. Y el momento de inercia en Z, que es igual a 29.805 kilogramos por milímetro cuadrado. Y este sería todo mi trabajo.